Hare Krishna, bienvenidos a todos, continuando con la lectura del Srila Prabhupada Lilamrita, volumen 2, capítulo 7, preparando el terreno. A veces venían hombres jóvenes con pretensiones escolásticas para probar el conocimiento de Swami en el Bhagavad Gita. Prabhupada decía: ¿ustedes han leído el Gita? Así que, ¿cuál es su conclusión? Si ustedes dicen conocer el Gita, entonces deben conocer la conclusión ofrecida por Krishna. Pero la mayoría no pensaba que debía haber una conclusión definitiva, e incluso si la había, eso no significaba que ellos debían organizar su vida en torno a ella. El Gita era un libro espiritual y uno no tenía que regirse por él. Un hombre joven le preguntó a Swami: ¿sobre qué libro dará clases la semana próxima? ¿Enseñará el libro tibetano de la muerte? Como si Prabhupada enseñara espiritualidad en un curso de religiones del mundo en una universidad. Todo está ahí, en el Bhagavad Gita, contestó Prabhupada. Podríamos estar 3 meses estudiando un solo verso. Y había más preguntas de este tipo, como: ¿qué hay acerca de Camus? ¿Cuál es su filosofía?, preguntó Prabhupada. Él dice que todo es absurdo y que la única pregunta filosófica es plantearse si deberíamos o no suicidarnos. Eso significa que todo es absurdo para él. El mundo material es absurdo, pero existe un mundo espiritual más allá de este. Eso significa que él no conoce el alma. Al alma no se la puede matar. Los adeptos de varios pensadores le preguntaban: ¿qué hay de Nietzsche, Kafka, Timothy Leary, Bob Dylan? Prabhupada preguntaba cuál era su filosofía, y el seguidor en particular tenía que explicar y defender a su héroe intelectual favorito. Todos ellos son especuladores mentales, decía Prabhupada. Aquí en este mundo material somos todos almas condicionadas. El conocimiento que ellos tienen es imperfecto. Sus sentidos están embotados. ¿Cuán buena es su opinión? Tenemos que escuchar a la autoridad perfecta que es Krishna. ¿Quiere decir que ninguno de los grandes pensadores es consciente de Dios?, preguntó un muchacho. Su sinceridad es su conciencia de Dios. Pero si queremos conocimiento perfecto acerca de Dios, tenemos que consultar los Shastras. A menudo había desafíos, pero bajo la mirada fija y la fuerte lógica de Swami, el desafiante generalmente se quedaba pensativo y en silencio. ¿Es avanzado el conocimiento espiritual de China? Prabhupada a veces contestaba nada más que frunciendo la cara. Bueno, yo mismo soy un seguidor del Vedanta. ¿Sabe usted qué significa Vedanta? ¿Cuál es el primer aforismo del Vedanta Sutra? ¿Lo conoce? No, yo. Entonces, ¿cómo puede hablar del Vedanta? Vedaisha sarvair aham eva vedya. Krishna dice que él es la meta del Vedanta. Así que si usted es vedantista, debe volverse consciente de Krishna. ¿Qué hay acerca de Buda? ¿Usted lo sigue? No, usted solo habla. ¿Por qué no sigue a alguien? Siga a Krishna, siga a Cristo, siga a Buda, pero no hable solamente. Esto suena igual que el cristianismo. ¿En qué es diferente? Es lo mismo, amor por Dios. Pero ¿quién es un cristiano? ¿Quién sigue? La Biblia enseña: no matarás, pero en todo el mundo los cristianos son expertos en matar. ¿Sabe eso? Los cristianos dicen que Jesucristo murió por nuestros pecados, así que, ¿por qué todavía siguen cometiendo pecados? Aunque Prabhupada era un extraño para Estados Unidos, ellos eran extraños para el conocimiento absoluto. Cuando quiera que alguien fuera a verlo, él no perdía el tiempo y hablaba de filosofía, de razones y de argumentos. Siempre argumentó contra el ateísmo y el impersonalismo. Hablaba con fuerza para probar la existencia de Dios y la universalidad de la conciencia de Krishna. Hablaba con frecuencia y vigor, día y noche, para responder toda clase de preguntas y rebatir todo tipo de filosofías. También escuchó la amplia gama de testimonios locales, por ejemplo, de la insatisfacción de los jóvenes estadounidenses con la guerra y la sociedad de su país. Un muchacho le dijo que no quería casarse porque no podía encontrar una muchacha casta y que le resultaría mejor ir con prostitutas. Otro le confió que su madre había planeado abortarlo, pero a último momento su abuela la convenció de no hacerlo.
escuchó a los homosexuales. Alguien le dijo que un grupo de neoyorquinos consideraba elegante comer la carne de los bebés abortados. Y en cada caso les dijo la verdad. Habló con marxistas y le explicó que, aunque Marx dice que todo es propiedad del Estado, el hecho es que todo es propiedad de Dios. Les dijo que solo el comunismo espiritual, que sitúa a Dios en el centro, puede tener verdadero éxito. Dijo que las visiones ofrecidas por LSD eran alucinaciones y explicó cómo se puede ver a Dios de manera objetiva y cómo es Dios. Aunque estos visitantes de una sola vez llegaban y se iban, unos pocos nuevos amigos comenzaron a quedarse y observar a Swami tratar con diferentes invitados. Comenzaron a apreciar sus argumentos, su preocupación por la gente y su devoción a Krishna. Parecía conocer realmente cómo ayudar a la gente e invariablemente les ofrecía la conciencia de Krishna, tanto como pudieran recibir, como la solución a sus problemas. Unos pocos comenzaron a aceptar el mensaje de Swami en el corazón. Llamaremos a nuestra sociedad ISKCON. Prabhupada se rió alegremente cuando creó la sigla. Había iniciado los trámites legales de registro esa primavera mientras todavía vivía en el Bowery. Pero incluso antes de su fundación oficial había hablado de su Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna. Por eso el nombre apareció en cartas enviadas a la India y en el periódico The Village Voice. Un amigo había sugerido un nombre que le sonara más conocido a los occidentales, Asociación Internacional para la Conciencia de Dios, pero Prabhupada insistió, Conciencia de Krishna. Dios era un término vago, mientras que Krishna era exacto y científico. Conciencia de Dios era espiritualmente más débil y menos personal. Si los occidentales no sabían que Krishna es Dios, entonces la Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna los haría saber y así difundiría sus glorias en cada pueblo y aldea. Conciencia de Krishna era la propia interpretación de Prabhupada de una frase de Padyavali de Srila Rupa Goswami, escrito en el siglo XVI, Krishna Bhakti Rasa Bhavita, estar absorto en el dulce sabor de ejecutar servicio devocional a Krishna. Pero registrar ISKCON legalmente como una religión sin fines de lucro y exenta de pagar impuestos requirió dinero y un abogado. Karl Jangers ya había desarrollado alguna experiencia en formar grupos religiosos, políticos y de bienestar social, y cuando se encontró con Prabhupada en el Bowery, había aceptado ayudar y contactó a su abogado Stephen Goldsmith. Stephen Goldsmith, un abogado judío joven, con esposa, 2 hijos y una oficina en el Park Avenue, estaba interesado en los movimientos espirituales. Cuando Carl le contó acerca de los planes de Prabhupada, Stephen quedó de inmediato fascinado por la idea de constituir una sociedad religiosa para un Swami de la India. Visitó a Prabhupada en el local de la Segunda Avenida y hablaron del registro legal, de la exención impositiva, de la situación de Prabhupada como inmigrante y de la conciencia de Krishna. El señor Goldsmith visitó a Prabhupada varias veces. En una de ellas llevó a sus niños, a quienes le gustó la sopa preparada por el Swami. Comenzó asistiendo a las clases nocturnas, donde a menudo era el único miembro no hippie de la congregación. Una noche, habiendo completado todo el trabajo jurídico preliminar y ya listo para presentar los papeles de la constitución de la sociedad, el señor Goldsmith fue a la clase de Prabhupada y al Kirtana para conseguir la firma de los miembros administrativos de la nueva asociación. 11 de julio. Prabhupada está dando una clase. El señor Goldsmith, vestido con pantalones cómodos, camisa y corbata, se sienta en el piso cerca de la puerta a escuchar con seriedad la clase a pesar de los ruidos molestos del vecindario. Prabhupada había estado explicando que los escolásticos engañan a la gente inocente con interpretaciones no devocionales del Bhagavad Gita, y en ese punto, a fin de reconocer la respetable presencia del abogado y como si fuera a captar mejor la atención del señor Goldsmith, lo incluye a él en el tema de la charla. Les daré un ejemplo práctico de cómo se malinterpretan. Nuestro presidente, el señor Goldsmith, sabe que los abogados expertos, mediante la interpretación, pueden hacer muchas cosas.
Cuando yo estaba en Calcuta, el gobierno había aprobado un impuesto a los alquileres y hubo un abogado que cambió todo mediante su interpretación. El gobierno tuvo que volver a sancionar una ley porque su propósito se vio frustrado por la interpretación de ese abogado. Pero nosotros no estamos dispuestos a frustrar el propósito de Krishna, para el cual fue hablado el Bhagavad Gita. Sin embargo, hay personas desautorizadas que intentan frustrar el propósito de Krishna. Por lo tanto, esa es una conducta desautorizada. Muy bien, señor Goldschmidt, puede preguntar cualquier cosa. El señor Goldschmidt se pone de pie y, para sorpresa de la gente reunida, hace un breve anuncio en el cual pide firmas para un documento de registro para el nuevo movimiento religioso de Swami. Ellos están presentes aquí. Usted puede tomar las direcciones ahora. ¿Puedo tomarlas ahora? Sí. Sí, por supuesto, Bill. Puedes dar tu dirección y Rafael puedes dar la tuya. Y Don, Roy, señor Green. Mientras la reunión se terminaba, los que habían sido llamados a firmar como miembros de la administración se adelantaron, miraron sin mucho detalle las páginas que el abogado había tomado de su delgado maletín y firmaron según sus directivas. Todavía ninguno de ellos estaba comprometido con el movimiento de conciencia de Krishna. El señor Goldschmidt obtiene la cantidad necesaria de firmas de parte de un puñado de simpatizantes que, con suficiente respeto hacia Swami, querían ayudarlo. Los primeros miembros que estarían en su cargo por un año hasta la primera reunión anual de la asociación son Michael Grant, quien escribió su nombre y dirección sin siquiera leer el documento, Jan, la novia de Mike, y James Green. Ninguno tiene intenciones serias de cumplir ningún deber formal como administrador de la asociación religiosa, pero están felices de ayudar a Swami para que esa joven sociedad cobre existencia jurídica. De acuerdo con la ley, un segundo grupo de administradores iba a asumir sus cargos el segundo año. Se trataba de Paul Gardiner, Roy y Don. Los administradores para el tercer año son Carl Jungels, Bill Epstein y Rafael. Ninguno de ellos sabe exactamente qué significa esa media docena de páginas escritas en folios de expediente jurídico, excepto que Swamiji está formando una asociación. ¿Para qué? Para quedar exentos de impuestos en caso de que alguien diera alguna gran donación y para otros beneficios que una asociación religiosa debidamente constituida podría recibir. Pero estos propósitos apenas parecen urgentes o incluso pertinentes para la situación de ese momento. ¿Quién haría una donación? Excepto quizá el señor Goldschmidt. ¿Quién tiene dinero? Pero Prabhupada está trazando planes para el futuro y para mucho más que solo una excepción de impuestos. Está tratando de servir a sus maestros espirituales predecesores y de cumplir la predicción de las escrituras de un movimiento espiritual que va a florecer durante 10.000 años en medio de la era de Kali. Dentro de este extenso período que dura 432.000 años, la década de 1960 no es sino un momento insignificante. Los Vedas describen que el tiempo del universo se despliega a lo largo de un ciclo de 4 estaciones o yugas, y Kali Yuga es el peor momento, ese en el que todas las cualidades espirituales de los hombres disminuyen hasta que la humanidad queda reducida a una civilización bestial desprovista de decencia humana. Sin embargo, la literatura védica predice una era dorada de vida espiritual que comienza después del advenimiento del Señor Chaitanya y que dura 10.000 años, una corriente que va en contra de Kali Yuga, con una visión que se eleva hasta el final del milenio y más allá, pero con sus 2 pies firmes en el piso de la segunda avenida. Prabhupada ha fundado la Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna. Tiene muchas responsabilidades prácticas: pagar el alquiler, registrar su asociación y abrir el camino para una próspera congregación mundial de devotos. Sin embargo, no considera que su humilde comienzo limite un alcance mayor de su misión divina. Sabe que todo depende de Krishna, así que tener éxito o fracasar depende del Supremo. Solo tiene que intentar. Los propósitos declarados dentro del estatuto constitutivo de ISKCON revelan el pensamiento de Prabhupada.
se sintetizaban en 7 puntos similares a los que se habían planteado en el folleto para la Liga de Devotos, formadas por él en Jhansi, India, en 1953. Ese intento no había resultado bien, sin embargo, sus propósitos siguieron inalterables. 7 propósitos de la Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna. A. Propagar sistemáticamente el conocimiento espiritual en toda la sociedad y educar a la gente en las técnicas de la vida espiritual para detener el desequilibrio de los valores de la vida y alcanzar la unidad y la paz verdaderas en el mundo. B. Propagar la conciencia de Krishna tal como está revelada en el Bhagavad Gita y en el Srimad Bhagavatam. C. Reunir a los miembros de la asociación entre sí y acercarlos a Krishna, la entidad primordial, y así desarrollar la idea entre los miembros y la humanidad en general de que cada alma es parte integrante de la naturaleza de Dios, Krishna. D. Enseñar y alentar el movimiento de Sankirtana, el canto en congregación del santo nombre de Dios, tal como se reveló en las enseñanzas de Sri Chaitanya Mahaprabhu. E. Erigir para los miembros y para la sociedad en general un lugar santo de pasatiempos trascendentales dedicado a la personalidad de Dios. F. Unir más a los miembros con la intención de enseñar una forma de vida más simple y natural. G. Con el fin de lograr los mencionados objetivos, publicar y distribuir periódicos, revistas, libros y otros escritos. Sin tener en cuenta lo que pensaron los miembros que figuraban en el estatuto de ISKCON acerca de los propósitos de la asociación, Prabhupada vislumbró dichos puntos como realidades inminentes. Era, como lo había dicho el señor Rubén, el conductor de subterráneos que se había conocido con Prabhupada en un banco de la plaza de Manhattan en 1965. Parecía saber que tendría templos llenos de devotos. Hay templos y libros, dijo él. Existen, están ahí, pero el tiempo nos separa. El primer propósito mencionado en los estatutos era la propagación, prédica. Era la palabra más a menudo utilizada por Prabhupada. Para él la prédica tenía un significado mucho más amplio que solo sermonear. La prédica era sinónimo de aventuras gloriosas y desprovistas de egoísmo en nombre del Señor Supremo. El señor Chaitanya había predicado caminando por todo el sur de la India y había logrado que miles de personas cantaran y bailaran con él en éxtasis. El señor Krishna había predicado el Bhagavad Gita mientras estaba con Arjuna en su carroza, en el campo de batalla de Kurukshetra. El señor Buda había predicado, el señor Jesús había predicado, y todos los devotos puros predican. La prédica de ISKCON lograría lo que la Liga de las Naciones y las Naciones Unidas no habían podido hacer: verdadera unidad y paz en el mundo. Los trabajadores de ISKCON llevarían la paz a un mundo profundamente afectado por el materialismo y las luchas. Ellos propagarían sistemáticamente el conocimiento espiritual, un conocimiento de la ciencia no sectaria de Dios. No fue que en julio de 1966 nació una nueva religión, más bien la eterna prédica de Dios, conocida como Sankirtana, estaba siendo trasplantada desde Oriente a Occidente. Los miembros de la asociación se reunirían y por escuchar las enseñanzas del Bhagavad Gita y del Srimad Bhagavatam y por cantar el Mahamantra Hare Krishna, llegarían a comprender que cada uno es un alma espiritual eternamente relacionada con Krishna, la suprema personalidad de Dios. Entonces, predicarían esa comprensión a toda la humanidad, sobre todo a través del Sankirtana, el canto de los santos nombres de Dios. ISKCON también construiría un lugar sagrado de pasatiempos trascendentales dedicado a la personalidad de Dios, Krishna. ¿Era ese lugar algo más que la tienda? Sí, sin duda. Él nunca pensó en pequeño. Él parecía saber que tendría templos llenos de devotos. Quería que ISKCON enseñara un estilo de vida simple y más natural. Esa vida, Prabhupada pensaba en las aldeas de la India donde la gente vivía con Krishna había vivido. Era más propicia para desarrollar conciencia de Krishna.
Y los 6 propósitos se lograrían a través del séptimo. ISKCON publicaría y distribuiría literatura. Esta era la instrucción especial que Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura le había dado a Srila Prabhupada. Un día de 1932, Srila Bhaktisiddhanta le había dicho específicamente en el Radhakunda en Vrindavana: si alguna vez tienes dinero, publica libros. Desde luego, ninguno de los que firmaron vio que el sueño de Swami tomara forma inmediata. Sin embargo, estos 7 propósitos no eran una simple retórica ateísta inventada para convencer a unos funcionarios del gobierno del estado de Nueva York. Prabhupada tenía como propósito concretar cada punto del estatuto. Por supuesto, en ese momento trabajaba en circunstancias muy limitadas. El principal lugar de adoración, ubicado en la Segunda Avenida número 26 en la ciudad, condado y estado de Nueva York, era la única sede de la Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna. Sin embargo, Prabhupada insistió en que él no vivía en la Segunda Avenida número 26 porque su visión era trascendental. Su Guru Maharaj se había ido de los lugares sagrados tradicionales de meditación espiritual para predicar en ciudades como Calcuta, Bombay y Delhi. Sin embargo, Prabhupada decía que su maestro espiritual no había vivido realmente en ninguna de esas ciudades, sino que estaba siempre en Vaikunta, el mundo espiritual, debido a su dedicación al servicio devocional. De manera similar, el lugar de adoración, Segunda Avenida número 26, no era una tienda de Nueva York, un antiguo negocio de curiosidades. La tienda y el departamento habían sido espiritualizados y se habían convertido en un refugio trascendental. Toda la sociedad podía ir allí, todo el mundo podría tomar refugio en ese lugar, fuera cual fuera su raza o religión. Simple, pequeña y modesta como era, Prabhupada se refería a la tienda como un lugar de pasatiempos trascendentales dedicado a la personalidad de Krishna. Era una sede mundial, una editorial, un lugar sagrado de peregrinaje y un centro desde el cual un ejército de devotos podía salir y cantar los santos nombres de Dios en todas las calles del mundo. Todo el universo podría recibir la conciencia de Krishna en la Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna, que estaba comenzando allí. Kate era un seguidor serio de Prabhupada. Una semana después de haberse conocido, Kate se mudó del departamento de la calle Mott y se fue a vivir con Prabhupada. Todavía se vestía con sus pantalones cortos y andrajosos, de mezclilla y una playera, pero comenzó a hacer las compras para Swami y a cocinarle. Como había estado en India, Kate había aprendido algo de la etiqueta de reverencia hacia un hombre santo y los principios del discipulado. Sus amigos lo observaron con curiosidad cuando comenzó a dedicarse a Swami. Kate recuerda: vi que él cocinaba, así que le pregunté si podía ayudarlo. Se puso muy contento por la sugerencia. Las primeras veces me llevó de compras y después casi siempre lo hacía yo. Me mostró cómo hacer los chapatis sin utilizar un rodillo de amasar, presionando la masa con los dedos. Todos los días hacíamos chapatis, arroz, dal y guisos de verduras. Así que Kate se convirtió en un confiable cocinero y en el encargado del departamento de Prabhupada. Mientras tanto, en el departamento de la calle Mott, el tema favorito de conversación entre los compañeros de habitación era la relación que ellos tenían con Swami. Todos pensaban que era una relación seria. Sabían que Swamiji era guru. Cuando oyeron que daría clases a diario a las 6 de la mañana, estuvieron ansiosos por asistir. Kate rememora: solía caminar por el Bowery buscando flores para él. Cuando no había flores recogía una hierba o algo de césped. Me gustaba mucho ir ahí por la mañana. Howard relata: yo caminaba muy enérgicamente hacia el departamento de Swamiji mientras cantaba el mantra Hare Krishna. Me sentía mejor que nunca. Era un milagro. El Lower East Side ya no se veía aburrido. Las veredas y los edificios parecían resplandecer gracias al cielo rojo y dorado de la mañana temprano, antes de que el smog comenzara a flotar. Chuck recuerda: yo llevaba unas uvas y me acercaba a la puerta de Swami. Todo esto era nuevo. Antes siempre caminaba hacia la calle McDougall, hacia la bohemia y hermosa Nueva York. En ese momento caminaba hacia el Lower East Side, en dirección del distrito comercial,
donde no había gente rara, artistas ni músicos, sino simplemente un edificio al lado del otro. Me resulta difícil precisarlo, pero puedo decir que, fuera de la atmósfera del carnaval, ese recorrido era la más opulenta atracción para los sentidos y el corazón. Howard rememora. Cantaba durante todo el camino hacia la tienda. Luego hacía sonar el timbre rotulado Ase Bhaktivedanta Swami. La puerta sonaba y se abría. Yo caminaba por el corredor. Entraba al pequeño patio y subía hasta su apartamento, situado en el primer piso. Yo hacía todo ese trayecto en puntas de pie para no despertar a los vecinos. Chuck cuenta. Yo llegaba a la entrada de su edificio y había muchos nombres impresos sobre las placas de los buzones. De inmediato encontré el nombre, Ase Bhaktivedanta Swami, escrito a mano en un pequeño trozo de papel cortado a mano, colocado en una de las ranuras. Hacía sonar el timbre y esperaba. Después de un momento el cerrojo de seguridad de la puerta sonaba muy fuerte y yo entraba. Cruzaba el pequeño jardín hacia el edificio trasero y subía las escaleras. Prabhupada dio sus clases durante casi 2 meses en la privacidad de su habitación, la misma habitación donde él escribía a máquina y hablaba con los invitados. Para Kate no era solo una clase de filosofía, sino una dulce experiencia mística. Kate recuerda el sonido de su voz, la salida del sol. Cantábamos durante algunos minutos, palmeando las manos suavemente y Swamiji hablaba. Lo que más me atrapó fue el sonido de su voz, sobre todo mientras recitaba en sánscrito. Escucharlo pronunciar el sonido natural era como música para mis oídos. Para no perturbar a los vecinos, Prabhupada decía, canten bajo, y les pedía a los muchachos que palmearan suavemente, tanto que sus manos apenas se tocaban. Luego él cantaba las oraciones al maestro espiritual, Samsara Dava Nala Lila Loka. El maestro espiritual recibe bendiciones del deseo del océano de misericordia. Así como una nube derrama agua sobre un incendio forestal para apagarlo, de la misma manera el maestro espiritual extingue el ardiente fuego de la existencia material. Con los ojos cerrados, él se sentaba cantando en voz baja en la débil luz de la mañana. Los pocos que asistían, Kate, Howard, Chuck, Steve y Wally, estaban embelesados. Nunca Swami había sido tan apreciado. Chuck relata. Swami estaba sentado y por las mañanas no se lo veía lleno de energía, sino muy retraído. Parecía como si pudiera sentarse como una piedra quizá para siempre. Sus ojos eran solo 2 pequeñas hendiduras de brillante luz. Tomaba sus címbalos, los entrechocaba haciendo un leve contacto con los bordes, 1, 2, 3, y comenzaba a cantar con una voz tan profunda que sus intervalos eran casi atonales. Era una melodía de un solo tono que no expresaba felicidad ni tristeza, un canto eterno que no relataba ninguna historia. Nosotros cantábamos con él lo mejor que podíamos, pero en varias ocasiones Swamiji se detenía y decía en voz baja. Un día, después de unos 30 minutos de cantar, nos detuvimos. Abrió más los ojos y dijo, debemos cantar suavemente porque a veces los vecinos se quejan. Después de cantar, Swami le daba a uno de los muchachos un ejemplar del Bhagavad Gita, de la edición del Dr. Radhakrishnan, para que lo leyera en voz alta, corregía las malas pronunciaciones y luego explicaba cada verso. Debido a que solo estaban presentes unas pocas personas, siempre había mucho tiempo para que todos comentaran esta filosofía. La clase duraba a veces 1 hora y media y abarcaba 3 o 4 versos. Steve recuerda. Un día Swamiji dijo que los mangos eran el rey de todas las frutas y que no se conseguían fácilmente en este país. Se me ocurrió que yo podría traerle unos. Había una tienda en la primera avenida que siempre tenía una buena calidad y cantidad de mangos frescos en el refrigerador. Tomé el hábito. Todos los días, después de salir del trabajo, compraba un lindo mango y se lo llevaba a Swamiji. Wally comenta. Algunos de los muchachos decían, yo hago esto para Swami, así que me acerqué a él y dije, ¿hay algo que pueda hacer por usted? Me dijo que podía tomar notas en sus clases. Los muchachos estaban seguros de que su servicio a Swamiji era espiritual, servicio devocional.
Al servir al maestro espiritual, que era un representante de Krishna, uno servía a Krishna directamente. Una mañana Prabhupada le dijo a Howard que necesitaba ayuda para difundir la filosofía de la conciencia de Krishna. Howard quiso ayudar, así que se ofreció para escribir a máquina los manuscritos de Swami del Srimad Bhagavatam. Howard recuerda: las primeras palabras del primer verso decían «Oh, el rey». Naturalmente me pregunté si «Oh» era el nombre del rey o el rey estaba en aposición. Después de algún tiempo me imaginé que «Oh, rey» era lo que se pretendía. No hice la corrección sin su permiso. «Sí», dijo él, «cámbialo». Comencé a señalar unos pocos cambios y le propuse que si él quería yo podía hacer las correcciones, que tenía una licenciatura en inglés y que había enseñado el año anterior en la Universidad de Ohio. «Oh sí», dijo Swamiji, «hazlo, que se lea bonito». Les estaba dando la idea del servicio devocional. Puede que al principio un devoto no sea perfecto, decía él, pero si está comprometido en el servicio, una vez que ese servicio ha comenzado, puede purificarse. Siempre se puede hacer servicio en un mundo material o en el espiritual. Pero el servicio que se realiza en el mundo material no puede darle satisfacción al alma. Solo el bhakti, el servicio purificado, el servicio realizado a Krishna puede hacerlo. Y la mejor manera de servir a Krishna era servir al representante de Krishna. Ellos lo aceptaron rápidamente. Era algo que se podía hacer sin dificultad. No era difícil como la meditación, sino que consistía en realizar actividades. Alguien hacía algo, pero lo hacía para Krishna. Ellos habían visto a Swamiji responderle al vagabundo del Bowery que había ido con una donación de papel higiénico. «Vean», había dicho a Swamiji. Su cabeza no está bien, pero pensó: «Voy a hacer algún servicio». El servicio tiene que hacerse voluntariamente, por amor, no forzado. Wally rememora: una vez Swamiji me preguntó: «¿Crees que puedes usar el Tilaka Vaishnava cuando sales a la calle?» Yo dije: «Bueno, me sentiría extraño si lo hiciera, pero si usted quiere que lo haga, así será». Y Swamiji dijo: «No, te pido que hagas nada que no quieras hacer». Steve recuerda: un día cuando le llevé el mango a diario, él estaba en su habitación rodeado de devotos. Le di el mango y me senté y dijo: «Muy buen muchacho». La manera en que lo dijo, como si yo fuera un niño pequeño, hizo que todos se rieran, y me sentí como un tonto. Swamiji, sin embargo, corrigió esa reacción diciendo: «No, esto es verdadero amor, esto es conciencia de Krishna». Y entonces, ya no rieron. Cuando Howard se ofreció para hacer el tipeo y la corrección de los escritos de Swami, dedicaba todas las mañanas a esa tarea en la habitación de Swamiji. Si hay algo más que para escribir a máquina, dijo Howard, hágamelo saber. Puedo llevarlo a la calle Mott y hacerlo ahí. ¿Más? Hay mucho más, dijo Swamiji. Abrió el armario y sacó 2 grandes pilas de manuscritos atados con trapos color azafrán. Había miles de páginas. Eran los manuscritos de las traducciones del Srimad Bhagavatam realizadas por Prabhupada. Todas las hojas estaban tipiadas en un solo espacio entre líneas. Howard miró asombrado esa cantidad de hojas. «Pasaré toda la vida escribiendo a máquina», dijo. Prabhupada sonrió y dijo: «Oh sí, muchas vidas». Debido a la presencia de Prabhupada, a las palabras que él pronunciaba y a los kirtanas, todos se referían a la tienda como el templo. Pero todavía era solo una tienda vacía, desprovista de casi todo. La inspiración de decorar el lugar provino de los muchachos de la calle Mott. Howard, Kate y Wally idearon un plan para sorprender a Swami cuando fuera al kirtana nocturno. Wally quitó las cortinas de su apartamento, las llevó a la lavandería donde dejaron marrón oscuro el agua por la suciedad y las tiñeron de color violeta. El apartamento de la calle Mott estaba decorado con afiches, pinturas y grandes tapices decorativos de seda que habían sido traídos de la India por Howard y Kate. Los muchachos reunieron todos sus cuadros, tapices, soportes de incienso y otros objetos y los llevaron a la tienda junto con las cortinas color violeta. En ese momento comenzó la jornada de decoración. En la tienda los muchachos construyeron una plataforma de madera para que Prabhupada se sentara y la cubrieron con un viejo paño de terciopelo. Detrás de la plataforma, en la pared trasera, entre las 2 ventanas que daban al patio, colgaron las cortinas color violeta, flanqueadas por un par de cortinas color naranja.
Contra un panel color naranja, justo encima del lugar donde se sentaba Swamiji, colgaron una gran pintura original de Radha y Krishna, hecha por James Green sobre un lienzo circular. Prabhupada mismo se la había encargado, para la cual le había dado la sobrecubierta de su Srimad Bhagavatam. El rudimentario dibujo indio que allí se veía era el modelo. Las figuras de Radha y Krishna eran bastante abstractas, pero los críticos del Lower East Side que frecuentaban la tienda consideraron el trabajo como un logro maravilloso. Kate y Howard no tenían tanta confianza en que Prabhupada aprobara sus pinturas e impresos de la India, así que las colocaron cerca del lado del templo que daba a la calle, lejos del asiento de Swamiji. Una de esas pinturas bien conocida en la India era de Hanuman, que desplazándose por el cielo le llevaba una montaña al señor Ramachandra. Los muchachos no tenían idea de qué clase de ser era Hanuman. Pensaron que quizá era un gato debido a la forma de su labio superior. También estaba el cuadro de un hombre con 6 brazos. Los brazos pintados en color verdoso sostenían un arco y una flecha, otro par de color azulino sostenía una flauta, y el tercer par de color dorado sostenía una vara y un cuenco. A última hora de la tarde ellos habían cubierto la plataforma, colgado las cortinas, sujetado con tachuelas las sedas decorativas y los impresos. Habían colgado las pinturas y decorado la tarima con flores y candelabros. Alguien llevó un almohadón para que Swamiji se sentara y un cojín destenido y una silla muy mullida que servía para descansar la espalda. Además de los objetos ya portados por los muchachos de la calle Mott, Robert Nelson tomó unas alfombras orientales de estilo belga del garage de sus abuelos, quienes vivían en los suburbios. Robert mismo las llevó en subterráneo hasta la tienda de la Segunda Avenida. Incluso Rafael y Don participaron en la decoración. El secreto fue bien mantenido, y los muchachos esperaron para ver la respuesta de Swamiji. Esa noche, cuando entró para comenzar el kirtana, observó el templo recién decorado. Había incluso incienso encendido y levantó sus cejas como muestra de satisfacción. «Ustedes están avanzando», dijo mientras le echaba una mirada a la habitación con una amplia sonrisa. «Sí», agregó, «esto es conciencia de Krishna». Su humor repentino y alegre parecía casi como la recompensa por el esmero de la labor de estos muchachos. Entonces subió a la plataforma, mientras los muchachos contenían la respiración porque no sabían si era resistente, y se sentó, mirando a los devotos y las decoraciones. Ellos habían logrado complacerlo, pero de un momento a otro adoptó un aire de extrema solemnidad, y aunque por supuesto sabían que era el mismo Swamiji, sus risas quedaron contenidas en sus gargantas, y las alegres miradas entre unos y otros repentinamente terminaron en incertidumbre y nerviosismo. Vieron el talante serio de Swamiji, y por eso la alegría de unos pocos momentos atrás repentinamente pareció infantil, así como una nube de pronto cubre el sol y lo eclipsa con una oscura sombra. Prabhupada cambió su humor de alegre a serio y ellos, sin decir palabra, resolvieron adaptarse a esa atmósfera solemne y sobria. Como las cártalas, sonrió otra vez en señal de aprecio y los corazones de sus jóvenes devotos volvieron a brillar. El templo era todavía una pequeña tienda con más de una cucaracha escondida y visible, un piso inclinado e iluminación débil. Pero debido a que muchas de las decoraciones eran de la India, tenía una atmósfera auténtica, sobre todo por la presencia de Swamiji en la plataforma. A pesar de ese momento, los invitados que entraban se veían de pronto transportados a un pequeño templo de la India. Mike Grant relata: «Fui una noche y de repente había alfombras en el piso, cuadros en la pared y pinturas. Era un verdadero templo hindú, colmado de gente. Estaba sorprendido de cómo en cuestión de días la gente había llevado tantos objetos maravillosos. Cuando llegué esa noche y vi cómo había sido decorado, se disiparon mis preocupaciones. Supe en ese momento que Swamiji lograría su misión. De inmediato supe que su propósito estaba empezando a afianzarse». Prabhupada miró a su grupo de seguidores, lo conmovió que le ofrecieran un asiento de honor y sus intentos de decorar la fachada de la tienda de Krishna. Era un devoto hacer una ofrenda a Krishna no era nuevo para él, pero esto sí era todo nuevo. En Nueva York, ese lugar horrible, la semilla del Bhakti estaba germinando y naturalmente, como jardinero,
ese delicado brote, había sido tocado por la misericordia de Krishna. Observando lo que estaba colgado de la pared, dijo: mañana vendré a mirar los cuadros y les diré cuáles son adecuados. Al día siguiente, Prabhupada bajó para evaluar las obras de arte que estaban en exhibición. Una acuarela enmarcada mostraba a un hombre que tocaba un tambor mientras una muchacha bailaba. Este está bien, dijo. Pero otra pintura de una mujer era bastante menos espiritual, por lo que dictaminó: no, esta pintura no es tan adecuada. Caminó hacia la parte trasera del templo, seguido ansiosamente por Howard, Kate y Wally, y cuando llegó a la pintura de la persona de 6 brazos dijo: oh, esta es muy linda. ¿Quién es?, preguntó Wally. Este es el señor Chaitanya, contestó Prabhupada. ¿Por qué tiene 6 brazos? Porque él mostró que era Rama y Krishna. Estos son los brazos de Rama y estos son los brazos de Krishna. ¿Qué son los otros 2 brazos?, preguntó Kate. Son los brazos de un sannyasi. Fue a la siguiente pintura. Esta también está muy bien. ¿Quién es él?, preguntó Howard. Este es Hanuman. ¿Es un gato? No, respondió Prabhupada, es un mono. Hanuman es glorificado en la escritura ramayana como el servidor valiente y fiel del señor Ramachandra. Millones de hindúes adoran a la encarnación del señor Rama y a su sirviente Hanuman, cuyas hazañas se exhiben perpetuamente en teatros, cines, trabajos artísticos y en la adoración del templo. Al no saber quién era Hanuman, los muchachos de la calle Mott no eran menos ignorantes que las damas ancianas de los suburbios, quienes, cuando Prabhupada les había preguntado si alguna de ellas había visto un cuadro de Krishna, lo miraron sin comprender. Los místicos del Lower East Side no sabían distinguir a Hanuman de un gato, y de su viaje por la India, orientado más bien a fumar hashish, habían traído un cuadro del señor Chaitanya Mahaprabhu sin saber siquiera quién era. Sin embargo, había una diferencia importante entre estos muchachos y las damas de los suburbios. Ellos servían a Swamiji y cantaban Hare Krishna. Ellos habían terminado con la vida material y con el síndrome de recompensa laboral de la clase media. Sus corazones habían despertado a la promesa de Swamiji de conciencia de Krishna expandida, y en su compañía personal percibían algo sagrado. Al igual que el vagabundo del Bowery que había donado papel higiénico durante una clase de Prabhupada, los muchachos del Lower East Side no tenían bien orientada la mente. Sin embargo, según lo veía Prabhupada, Krishna los estaba guiando desde dentro de sus corazones. Prabhupada sabía que cambiarían para mejor, por cantar y escuchar cerca de Krishna. En agosto de 1966 continuaba el verano neoyorquino y Prabhupada gozaba de buena salud. Para él, esos días fueron felices. Los neoyorquinos se quejaban de la ola de calor, pero estas condiciones climáticas no le causaban inconveniente alguno a quien estaba acostumbrado a los 38 grados o más de temperatura de los abrasadores veranos de Brindávana. Es como en la India, decía Prabhupada, mientras caminaba sin camisa, relajado y a gusto en esa ciudad. Había pensado que en Estados Unidos tendría que sustituir comiendo papas hervidas y que aparte de eso no habría nada más que carne. Pero allí estaba él, feliz, comiendo el mismo arroz, el mismo dal y los mismos chapatis que en la India, cocidos en el mismo juego de 3 ollas ensambladas que había traído consigo. La traducción del Srimad Bhagavatam también había continuado con regularidad desde que se había mudado al apartamento de la Segunda Avenida. En ese momento Krishna le estaba acercando a estos hombres jóvenes y sinceros que cocinaban, escribían a máquina, lo escuchaban, cantaban Hare Krishna y quería que Prabhupada les enseñara mucho más. Prabhupada era todavía un predicador solitario, libre de quedarse o de irse, escritor de sus libros, de su relación íntima con Krishna y por completo independiente de los muchachos de la tienda. Pero en ese punto ya tenía un hijo espiritual, la Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna. Esos jóvenes curiosos, algunos de los cuales ya habían estado cantando en forma estable durante más de un mes, eran como niños espirituales de pasos inseguros, y él se sentía responsable de guiarlos. Ellos comenzaban a considerarlo su maestro espiritual y confiaban en que los guiaría hacia la vida espiritual. Aunque no podían seguir de inmediato la multiplicidad de reglas seguidas por los brahmanas y vaishnavas en la India, Prabhupada tenía esperanzas. De acuerdo con Rupa Goswami, el principio más importante era que uno debía de una manera u otra volverse consciente de Krishna.
La gente debe cantar Hare Krishna y brindar servicio devocional a Krishna. Y para eso deben ofrecer cualquier cosa o habilidad que tengan. Y Prabhupada estaba poniendo en práctica este principio básico de la conciencia de Krishna al límite máximo, como nunca lo había visto la historia del Vaishnavismo. Aunque Prabhupada ocupaba a los muchachos en cocinar y escribir a máquina, no estaba haciendo menos por sí mismo. Por el contrario, por cada alma sincera que se acercaba para hacer servicio, venían 100 que no querían hacerlo, sino que iban a desafiar. Hablando con ellos, a veces gritándoles y golpeando el puño, Prabhupada defendió a Krishna contra la filosofía mayavada. Ese era también su servicio a Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura. No había ido a Estados Unidos para retirarse. Con el paso de cada nuevo día, llegaba otra confirmación de que su trabajo, sus seguidores y sus desafiantes aumentarían. Dependía de Krishna la cantidad de trabajo que podía realizar. Soy un hombre mayor, dijo, puedo irme en cualquier momento. Pero si él se hubiera ido en ese momento, sin dudas, la conciencia de Krishna también se habría ido, porque la asociación para la conciencia de Krishna no era otra cosa sino él. Su figura como líder del canto, mientras su cabeza se movía de adelante hacia atrás, en pequeños movimientos de éxtasis, su silueta que entraba y salía del templo por el patio, o que entraba al departamento, su persona sentada, con una sonrisa en el rostro, listo para debatir filosofía por horas. Él era el único portador y sustentador de la pequeña, frágil y controlada atmósfera de conciencia de Krishna en el Lower East Side de Nueva York. Srila Prabhupada Ki Jai, Hari Bol.